Ya, sí está grabando. Ya, perfecto. Ya, voy a empezar con la primera pregunta. Ya, ¿cómo fue tu primer día y tu primera semana en la universidad? ¿Y qué te sorprendió más? Yo ingresé en el 2007, o sea, en marzo, el 4 de marzo ingresé, un 19 de marzo fue el primer día de clases. Lo bonito del proceso es que como venía preparándome, ya había hecho amistad con algunos de mis compañeros que también ingresaron, entonces no me sentía como tan sola. Sin embargo, en el camino o el primer día también conocí nuevas amistades, ¿no? Que de ahí se convierten pues en tu hermandad o fraternidad de la comunidad molinera. Entonces a mí... eh, Creo que después de un proceso muy largo de preparación para la universidad, el estar ahí se convierte como en un sueño, como un wow, lo logré, ¿no? Que es tu primer gran hito. Y entonces esa emoción de encontrarte con las personas que se prepararon contigo, con saber que venimos cumpliendo el mismo sueño o meta, fue muy bonito, ¿no? Conocer profesores que luego te cuentan que también han sido molineros como tú, y ver la inmensidad de la universidad. Creo que esas son de las cosas que más me gustaron de mis primeros días en la agraria, ¿no? Hasta que de ahí ya empiezan las actividades propias de los estudios y dices, wow, es otro ritmo. Sí, Mm. ya, la segunda pregunta. ¿Qué hiciste para ubicarte en el campus? Encontrar los salones y conocer profesores y compañeras. Ah, Caminar, caminas un montón ahí, sin duda. Entonces creo que lo primero es como ubicar tu facultad, tener puntos guías, porque es importante ver por un tema también hasta de logística, cuando tienes clases a primera hora y no saber si te vas a bajar del micro en la curva o en la siguiente puerta. ay, Entonces es importante conocer eso, ¿no? Porque también me ha pasado que me he tenido que meter maratones para llegar de un lado a otro, si es que me bajé en la puerta equivocada, ¿no? Pero para mi buena suerte tuve uno de mis compañeros eh, que se hizo mi mejor amigo y actualmente seguimos frecuentándonos, soy madrina de su hijo, que con él llevé toda la carrera, o sea, por esas suertes de la vida me tocó con él absolutamente todos los cursos siempre. Y ya en las matrículas nos buscábamos para coincidir, ¿no? mm, Era acompañarnos incluso desde la ruta de venir a la universidad o de ida, porque vivíamos relativamente cerca. Entonces, ¿qué hice yo? Pues ubicar lo principal, la facultad, a la señora Juanita que era de las copias, o en el federado, ubicar los salones como estaban. En mi época había barracas, no estaban los salones marrones todavía, todo eso era barracas, o sea, eran como unos containers donde ahí hacías clase. Me acuerdo que ahí nos tocaba hacer matemáticas y el calor pues era ay, ya. bastante abrumador. Pero es lo que tocó y fue un aprendizaje muy bonito ver cómo luego hubo esa transformación en la universidad a nivel de infraestructura, ¿no? Sí, ahora todas las universidades tienen colores. Las puertas tienen colores. No, sí, eso siempre, o sea, todo está pues verdes, azules, amarillos, marrones, ¿no? Pero antes no existía, en mi época no existía el pabellón, o sea, al principio no existía el pabellón marrón porque eran una construcción distinta, eran unos containers adaptados, le decíamos barracas. Ah, De ya. ahí con el tiempo, después de un proceso burocrático para la aprobación del presupuesto y de trabajar propiamente en la construcción de un nuevo pabellón, me contaron los profesores que tomó bastante tiempo en la gestión porque es una universidad nacional que se maneja con presupuesto del Estado, entonces fue el trámite muy burocrático, pero también tuve la suerte de gozar de esos salones, entonces como que vi todo el proceso de construcción y fue muy chévere ver esa modernización. La siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los cursos más difíciles en el primer semestre? ¿Y por qué? Creo que al principio me costó mucho tener como esa disciplina. Venía con una disciplina de estudio propiamente de la preparación, ¿no? Pero acá es un poco más distinto porque en la preparación tú ves como muy repetitivo todo, ¿no? Tienes los mismos cursos y ahí le das a ejercicios tipo. Acá no, acá ya era un, un procesamiento distinto en cuanto ya a las matemáticas, el nivel de complejidad, había que practicar. Luego venía eh,
Por ejemplo, me tocó administración un profesor que nos hacía leer libros y había que presentar por cada capítulo del libro una sola diapositiva, ¿no? Y había que leer porque era parte de la responsabilidad en cuanto a que la nota que nos ponían era la nota, por ponerte un ejemplo, tú y yo leímos el mismo libro y así todo el salón. Entonces, al azar, él sacaba, ¿no? Entonces decía, Mirela, tú vas a exponer el capítulo 1, Catalina, tú el capítulo 4, por decir algo, ¿no? Alguien hacía el 2, 3, 4. Entonces, la nota de la gente que salía a exponer era el promedio de la nota del salón. De Entonces, no todas. solamente era tu responsabilidad sacarte adelante y hacer tu trabajo, sino que además estabas jugando la nota de un compañero tuyo porque nos promediaban y nos ponían lo mismo. Entonces, creo que eso nos obligaba a todos como a dar lo mejor, ¿no? Pero a veces por tanto trabajo y exigencia entendemos como que no llego, ¿en qué capítulo va? Así no lo estoy haciendo, ¿no? Era como que cuéntame qué decía el capítulo tal, cosas como esas, ¿no? Y, y ese es eso, o sea, coger esa disciplina y ese nuevo hábito de lectura, ¿no? Fue también un proceso de paulatinamente llegar y yo sentía como que no me da el tiempo, no me da la vida, estaba en primeros ciclos, ¿no? Pero también entendía, y eso es lo que los profesores nos decían, la malla curricular está diseñada para que tú puedas hacerlo, ¿no? Pero ya viviéndolo, era como que sentía que me faltaba tiempo, que no iba a llegar, entonces era así, hasta que ya coges un ritmo distinto, porque ya nos van moldeando y adaptando a la exigencia, ¿no? De un nivel ya universitario, ¿no? Espero coger ese ritmo que aún me cuesta. Claro, porque de pronto llevas química, tienes la mate, tienes tantos cursos más como administración que a mí me exprimió, y varias cosas, y tú dices, Dios, ¿a qué hora hago eso? ¿A qué hora tengo la entrevista con mi sensei? Porque a veces dejaban para el... Yo en mi época no había este programa, pero desde que nació el programa soy partícipe, ¿no? Porque sí me parecen espacios muy enriquecedores para que alguien con más experiencia o que ya transitó lo que tú ahora pueda contarte y ver que sí se puede. Ajá. Bien, a ver, otra. Cuando no entendías una clase de explicación, ¿qué estrategias usaste para aprender a la par? Ujú. Mira, yo le preguntaba al profe y si ya por más que me volvió a repetir estaba en blanco, consultaba a mis amigos, oye, ¿tú entendiste? O sea, siempre en tu grupo, en mi mancha, había alguien que destacaba más en una materia, ¿no? Y era como nuestros puntos de apalancamiento porque íbamos a ellos a decir, oye, ¿tú entendiste, no sé, finanzas? Ya enséñame este cuadro, ¿tú entendiste esto? Entonces, como que entre nosotros íbamos identificando fortalezas y viendo quién dominaba más ciertos temas y nos apoyábamos ahí. O si no leía libros también, buscaba y yo misma era como que leía la teoría para entender, o hacía un ejercicio tipo y decía, y esto debe venir así, ¿no? Y así me defendía. A veces no le entendía al profesor. Me pasó en estadística, no le entendía nada, ni siquiera entendía, no le entendía bien su clase, hablaba como muy para sí mismo, y, pero este profesor tenía su libro, entonces le compré el libro y yo sentía que más aprendía leyendo su libro que propiamente en la clase. Entonces me Mm, tocó como leer y repasar y estudiar medio por mi cuenta, ¿no? ok, ya. ¿Qué opinas de usar tutorías virtuales o herramientas como ChatGPT o estudiar con un profesor particular? Mira, todas las herramientas son bienvenidas, ¿no? En la medida que respetes la autoría. O sea, si es un trabajo personal y tu opinión, como que te pidan la opinión de algo y tú pongas lo que el ChatGPT te dijo, creo que no es tan moralmente ético. Y porque a la larga, yo que ya vengo de un contexto laboral, ¿no? Te mecanizas y de pronto cuando alguien te pregunta tu criterio, tu opinión de algo, tú te quedas en blanco porque no fomentaste ese sentido crítico, ¿no? Entonces sí es importante, o sea, es parte de nosotros ya la inteligencia artificial, el ChatGPT, hay que usarlo, hay que ver una fuente, dime ahora, dime de otro autor, ¿qué me puedes decir? Aprovecha eso lo más que puedas. Trata de entender por qué o sobre un concepto cómo se aplica en la vida real, porque ahí tienes que tener capacidad de discernimiento. No todo lo que aprendes te sirve en la vida, pero tú dices, ¿para qué me enseñan esto entonces? ¿No?
Como que tú dices, ¿para qué hago diferenciales en matemática? ¿Para qué voy a hacer en mate 3 integrales? ¿De qué me va a servir más adelante si soy de gestión, no? Pero por ahí que hay algo que sí, pues puede funcionar a nivel de ser más rápido mentalmente, te da agilidad mental para estar como resolver más rápido las cosas y eso sí es muy bueno, ¿no? Te da una ventaja competitiva versus otros colegas, otros compañeros de otras universidades. Entonces, eso, ¿no? Sí me parece súper bien convivir con la inteligencia artificial en la medida que tú tengas tu propia opinión de lo que lees, ¿no? Porque eso te da voz y voto y bueno, y te hace una profesional destacada, ¿no? Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo organizabas tu tiempo para cumplir con tus tareas, las lecturas y los exámenes? Era bravo, ¿no? A veces mira, a veces vivía como a 1 hora, hora y media en tráfico y aprendí a leer en las combis, porque había que ganarle tiempo, o sea, tienes 1 hora y media muerta en ruta. Me pasaba a mí, ¿no? Entonces yo aprendí a leer en combi, o sea, a sacar mis separatas, resaltar, y eso es una ventaja, ¿no? Que tengo hasta ahora, porque hasta ahora si voy en carro y mi esposo maneja, yo puedo trabajar sin marearme. Y ¿cómo puedes? Me dicen, porque es que en la combi me aprendí a hacerlo. Porque es ganar tiempo al tiempo, porque si no, no la haces, ¿no? Entonces yo iba leyendo mis separatas en la combi o decía mi meta, o sea, creo que el objetivo es organizarte de tal forma que tú digas, 2 horas le voy a dedicar a esto exclusivamente. Pero en esas 2 horas ponte tiempo de distracción, porque yo soy una mujer sumamente distraída. Entonces esas 2 horas es como que 20 minutos foco y 5 minutos que voy a ver la ventana, a ver, o cualquier chisme que me aparezca en el entorno, porque además tenemos el celular donde nos gusta scrollear y ver qué hay. Entonces, sé como consecuente contigo y di ya 2 horas, de acá 20 minutos, 5 minutos no hago, paro, 20 minutos, 5, porque es así, vivimos llenos de estímulos. Y es la realidad, solo es cómo gestionamos eso, lo que tú dices, cómo administras. Entonces yo ganaba tiempo eh, repasando ya en casa en silencio. A veces me gustaba estudiar matemáticas con música. Aceptaba que es así porque son números y repasaba. Y letras sí leía y siempre hacía resúmenes. Como que leí un montón y decía, ya, voy a sacar estas ideas principales. Y yo volví a escribir. No, no, es que en la computadora me gustaba escribir. Y era como mis fichitas, porque en algún momento si me evaluaban o algo, ya tenía el resumen, ¿no? Ya sabía de qué iba. Y va a llegar un punto en la carrera que todo va a ser cíclico y vas a decir, yo aprendí esto en administración, pero más adelante lo vas a llevar de repente viendo más profundidad del tema, ¿no? Y así, toda la carrera se relaciona al final. Te vas a dar cuenta ya cuando vayas avanzando en los ciclos, ¿no? Pero de donde sea. Y cuando empecé a trabajar o a practicar también, llevaba mis fichitas, resúmenes, y mientras hacía mis tareas, iba leyendo, así, o repasando, ¿no? En mi mente, porque había que ganar tiempo. Ya, ¿probaste a estudiar en grupo? Sí, 100 veces. Al menos mis generales, la mayoría los he hecho en grupo y dependiendo del tema, pues, ¿no? No voy a estudiar ecología en grupo, o sea, ¿de qué me sirve estudiar ecología en grupo? Solo puedo leer y ya. Química lo estudiaba en grupo, física lo estudiaba en grupo, matemática lo estudiaba en grupo, pero sí me parece importante, dependiendo de ti, pues, ¿no? Cómo es tu forma, cómo te funciona, porque a mí también me funcionaba tener un tiempo a solas. Porque en grupo también era un mate de risa a veces. Entonces, como que estudiábamos o preguntaba, me distraía, era chévere. Teníamos momentos de concentración, podíamos consultarnos algo, pero de ahí mi seguridad, o sea, lo que a mí me daba seguridad era tener un espacio a solas y en silencio para concentrarme más, estudiar y ya, así. Pero he hecho como mixto, un híbrido, entre con gente y sin gente, ¿no? Así me funcionaba a mí. Sí, no me gusta estudiar sola. ¿Te gusta Cuando, más estudiar sola? sí, porque cuando lo hago con grupo, me da miedo equivocarme. Y ¿Cómo así? me Pero da como miedo que el como resto te equivocarme diga, a ¿te resolver equivocaste o qué? y como que a los demás les salieron y a mí no. Y no me gusta fallar. Creo que soy un poco perfeccionista y no me gusta Ujú. decirlo.
La cosa del grupo es decirle y apoyarse. Pero eso es No. hasta que encuentres tu grupo de apoyo, porque ahorita estás en un momento en el que poco a poco vas a ir dándote cuenta con qué gente eres más afín, con quiénes no. Y cuando tengas tu espacio, yo le llamo tu espacio seguro, ¿no? Normal si te equivocas, o sea, no es parte de. Es más, hoy las organizaciones, eso le llaman como, que tiene un nombre ya, Red is good se llama en inglés. Sí, como que si te equivocas está bien porque hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, eso llévatelo hacia futuro de tratar de ser un poco más flexible, porque a mí me pasa cuando yo encuentro un entorno en que si por mi error se burlan, yo dejo de hacerlo y nunca voy a hacerlo porque no es mi espacio seguro, ¿no? O empiezo a sentir que ese no es mi espacio seguro. Entonces, tampoco me gusta eso. Pero con mis personas afines, que son mis mejores amigos, yo no tengo miedo de mostrarme vulnerable porque ellos no se burlan de mí. ¿Me entiendes? Porque eso es algo que tú te vas a ir dando cuenta y vas a ir diciendo, esta persona sí, esta persona no, aquí mejor no lo digo, aquí sí. Actualmente yo vivo en otro lado donde tengo que hablar inglés y tengo personas cercanas a mí que si yo digo una palabra mal, como que se pueden burlar y eso me hace sentir incómoda y mal. Entonces prefiero como que evitar, o sea, más o menos lo que te pasa a ti en un contexto, pero con las mates o con las materias que llevas ahora, ¿no? Pero sí te entiendo lo que me dices. Pero de cara a la organización cuando trabajes, hoy por hoy el error no es malo, como nos han enseñado de chiquitas, pobre de ti que te equivoques, no, ya no es así, pero no premian la negligencia en los trabajos. ¿Qué quiere decir? Que si tú vuelves a cometer el mismo error de lo que se supone debiste aprender, eso ya es negligencia. Y eso sí no se permite y no se debe confundir tampoco, ¿no? Como que aprende el error y chévere que toda la organización aprende contigo, pero ya, pues ya no lo vuelvas a hacer. Ujú. La siguiente pregunta. Linda. ¿Qué diferencias hay en un grupo para estudiar y un grupo para divertirse? Mucha. Porque un grupo para estudiar, pues tienes el fin de, tienes un examen o buscas aprender porque tiene que haber un resultado después de esa evaluación. Y un proceso de esparcimiento, no, pues es como simplemente reforzar tus habilidades en otros aspectos, no sociales, Ujú. como cómo te relacionas con otras personas, que son necesarias porque yo pienso que es parte del balance de la vida, o sea, algo que me dejó la universidad, aparte de solo cursos, estudios, un, un doblemente esfuerzo para ingresar, este, son los amigos, ¿no? Y en la agraria había fiesta de fin de parciales, de fin de finales, que la Sí. bienvenida de cachimbo, que el no sé quién, el no sé cuánto, luego viene el aniversario de la agraria, me dejó el maracuyax y excelentes personas en mi vida, ¿no? Pero es bacán porque era un equilibrio, ¿no? O sea, sí era un equilibrio, sí es parte de sentirte o de hacer comunidad, pero no solamente pensando en el hoy, sino son las conexiones a largo plazo que tú generas, porque hoy tengo a mis amigos, a mi manchita de la universidad con los que empecé en primeros ciclos, que es mi comunidad cercana, gente que ya migró a otro país, gente que está en buenos puestos de trabajo, tanto para el Estado como para empresas privadas. Entonces, de hecho, tú no haces amistad pensando en eso, pero a la larga son tus conexiones, pues es tu networking. Entonces, eso es importante, ¿no? Y no tienes por qué como que subestimar a todos, porque tú dices, oye, pero con esa persona, a veces nuestro lado juzgón dice, no, pero sí sé como que no sobresale en la universidad, porque hay gente que por decir, le toca trabajar y le toca estudiar. Y a veces esas personas que trabajan les queda corto el tiempo para hacer un trabajo. Valgan verdades, es así. Entonces viene un grupo chévere y bueno que te dice, ya, tú paga la impresión del trabajo o tú llega a exponer, nosotros lo hacemos, ¿no? Y tú dices, pucha, ese pata, ¿cómo hace? Si viene solamente a dar su examen, ¿no? Pero esas personas están ganando experiencia. Y yo antes como que subestimaba porque decía, ¿qué está aprendiendo, no? Y hasta ahora no he visto persona que haya tenido la experiencia laboral y que luego haya complementado con los estudios, que hoy no esté en un cargo gerencial. Todos están bien. Entonces, todo sirve, no subestimamos, es como que cada quien tiene su propio proceso, ¿no?
¿Cómo elegías con quién estudiar según el curso y la dificultad? De nuevo, porfis. ¿Cómo elegías con quién estudiar según el curso o la dificultad? Porque, por ejemplo, siempre estudiaba con Fabricio, que es mi mejor amigo, porque me tocaba todas las materias con él, pero sabíamos que habían cursos que no podíamos estudiar porque era más de lectura, entonces, ¿qué iba a estudiar con él, no? Luego, conforme avanzaba en los ciclos, iba cogiendo nuevas amistades y estudiaba por afinidad, por cercanía a la casa, porque era afín con la persona, porque era tan responsable y estudioso como yo, o menos, pero ahí nos balanceábamos, ¿no? Así, o sea, así se dio en mi caso. Y a veces me tocaba ir a casas que quedaban más lejos, pero era porque, no sé, pues mi compañero dominaba más alguna materia que yo sí necesitaba que me refuercen más, o a veces iba a clases particulares. No sé si has escuchado de Junior. Junior era uno de gestión empresarial que enseñaba mate y trabajaba en ese entonces en clase A, creo que se llamaba. No me acuerdo mucho, pero ahí me reforzaba matemática a veces, ¿no? Para los exámenes. ¿Por qué? Porque me daba ejercicios tipo y yo necesitaba repasar más de eso para afianzar, pues, ¿no? O sea, así, Creo que y sí me te iba con mis escuché. amigos a estudiar. Mira, Ah, y escúchame un dato. A veces el federado tiene exámenes, un folder llenecito de exámenes pasados. Puedes repasar de ahí, sacarle copia o pedir permiso para en el federado repasar. me he preguntado, tampoco me dijeron, pero sí me han pasado estos exámenes Sí, ahí pasados en sí. fotos. Ajá, sí hay, entonces ahí como que puedes repasar, ¿no? Ya, ya te pregunté, ¿qué es el bautismo universitario? O si ¿Qué es? ¿qué es el bautizo universitario y participaste o no? ¿Y qué opinas de esas actividades? A mí me encanta todo eso, porque para mí es parte de la cultura molinera. Entonces, desde que yo supe que ya venía el bautizo, yo estaba esperando con ansias la semana para ver qué día era, hasta que un día llegué a clases y era el bautizo. En mi época lo realizó Zootecnia. Y fue muy chévere, ¿no? El pata zootecnista que organizó llegó un caballo, era muy chévere. Empezaban a reclutarnos y a meternos en un círculo enorme a todos los cachimbos al medio para luego llevarnos a la puerta 4 donde ya habían hecho una poza con sabe Dios qué y a los cachimbos los dejaban en calzoncillo, a nosotros no, solo nos pintaban y nos tiraban huevo, harina, así, ¿no? Tengo fotos de eso, participé en uno que se llamaba cachimbombo, que tenía que vestir a un cachimbo como de mujer y se tenía que desfilar, ¿no? Y para mí es parte de la cultura, o sea, yo no concibo ser molinera y no participar en algo como eso que es tradición, ¿no? Lo que yo sí sabía es que antes era como medio denigrante, no sé si eso siga, pero era visto así ya, porque dice que una época subastaban a las chicas, es como que por tantas chelas y te ponían, no para hacer nada malo, pero era algo como eso. Eso sí no estaba de acuerdo y al menos en el mío no hubo, ¿no? Porque yo también pensaba en ese entonces como que, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, no. Pero en el mío no hubo y yo fui feliz, o sea, yo me metí de lleno a todo eso. Después de eso nos dieron Pachamanca o no me acuerdo, pero nos llevaron a un local eh, en los burros, nos fuimos en los Ujú. burros a un local, no me acuerdo por dónde, pero era un local donde la fiesta continuaba, ¿no? Y lo bacán ahí es que como ya había hecho o afianzado amistad, entre todos nos cuidábamos, ¿no? Porque sí es verdad de que corre alcohol, está el maracuyá, en mi época creo que no había ni mucho presupuesto y habían hecho canú, que es estos efervescentes con cualquier alcohol y todo el mundo tomaba eso. Y nos cuidábamos porque si te mareabas, pues, o sea, en mi caso eran mis primeras veces tomando alcohol y no tenía mucha cultura etílica, pero tenía mis amigos que me cuidaban y yo confiaba en ellos. Entonces, sí es un vacilón, pero sí hay que tener juicio también y cuidarnos, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me encantan esas cosas. Mm, Bueno, aquí se hacen los bingos más seguido, los viernes. Pero yo tengo a mi ¿Mm? hermano que me cuida. Aquí Ah, mayormente está mi hermano que me cuida y me dice, ya, ¿qué vámonos. ciclo está tu hermano que estudia? En cuarto, estadística. Ah, también de la facultad. Ujú. Tú eres de gestión Sí, también.
Ah, ya, qué bacán. Ya es de la facultad, ¿ya ves? O sea, sí, pues que te acompaño, que te diga ya espérame en tal punto para regresarnos a la casa, eso está bueno, ¿no? Yo por Ujú. suerte tenía mis amigas y mis amigos que bajábamos en ruta y uno se bajaba en tal calle, el otro en la otra y así, ¿no? Y hasta el último que se bajaba, porque era una forma de acompañarnos y esperar el micro juntos y todo, ¿no? Es muy chévere. Pero exactamente, ¿qué es el bautizo? O sea, es como un a El principios de año. bautizo, el bautizo se da en el primer ciclo y es una bienvenida a la universidad. Es como bautizarte de cachimbo. Le llaman porque te bautizan de, eres cachimbo, vamos a bautizarte como molinero. Es tu bienvenida, ¿no? A una comunidad que es la agraria. Ah, Entonces, eso es. acá la bienvenida la hicieron diferente, creo. No hicieron como el bautizo, sino como un juegos Ajá, en el como una Paraninfo. gincana. Ajá, como una gincana. No te creo, ya no hay eso. ¿Qué has escuchado? O sea, hace mi No, época había. no, no he escuchado. Por eso es que cuando lo escuché relatar como es, como me sorprendió, porque No, eso qué no pena. sucedió. O sea, qué pena si no es, pero yo me acuerdo que en mi época habían varias bienvenidas. Yo tuve una bienvenida de cachimbos que fue con una yunza en la puerta 4 y ahí dormimos una noche en carpas y todo estuvo muy Ay, qué chévere. bonito. Luego tuvimos otra que es esta que te cuento. Y de ahí, pues, un montón de actividades, de ahí la bienvenida en el federado Ajá, propiamente, ¿no? Porque mira. ahí también organizaban. Pero qué pena si es que no hay, o de repente sí va a haber, no sé qué has escuchado, pero ahí se sortean, porque en mi época lo organizó Zootecnia, donde hay equipos, están los buscadores, los no sé cuánto, y en mi época se ponían polos, había buscadores, cazadores, es como que los que buscan dicen, ya, que hay cachimbos, y los que cazan van y te cogen. O sea, es bien, muy chévere es eso, y las clases pagan, porque yo me acuerdo que un bloque de mis compañeros, estaba en clase, yo llegaba porque era, en mi época habían como 2 aulas de cachimbos, Ujú. ya, de generales de nuestra facultad. Entonces yo estaba en una donde me tocaba clase ese día más tarde, pero el otro grupo les había tocado clase más temprano. Ya todos ellos entraron al salón y los profesores ya saben, pagan todas las clases y te dejan ir, dicen aquí están, llévenselos, ¿no? Y también hay los veedores. Los veedores son aquellos que si tú les dices, oye, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero participar, ellos te dicen, ya, ok, ojo, ella no quiere. O sea, hay gente que yo me entregué, o sea, yo sí quiero y me entregué, pero hay gente que no, también lo hay, entonces ellos dijeron, yo no, y se debe respetar eso, para eso están los veedores. Entonces son los buscadores, los cazadores y los veedores. Ujú. Espero que me estoy equivocando y que se pueda Ojalá, realizar eso. ojalá tengas, porque es muy, muy chévere. Ya, te pregunté, ¿qué significa que te apadrinen en la universidad y cómo fue en tu experiencia? No sé si es que yo tuve alguien que me apadrinó, la verdad. Creo que no tuve eso. Yo no tuve eso y tampoco lo he escuchado. Mm, No sé cómo se vive ahora, pero no, 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 no. no, yo he escuchado de otras compañeras que sí, sí tuvieron, o sea, yo sí tengo, pero es que a mí no, nunca me hablaron. Es Ajá. como que ¿Y quiénes he son? escuchado de otras ¿Quiénes son, personas, pero quiénes son tus padrinos en todo caso? O sea, ¿cuál es su rol? ¿Cómo se eligen? ¿Quién dice yo creo quiero? que es que es todo lo que todas las dudas que tengas con los cursos o lugares no sé, que no sepas, se le pregunta a los padrinos, como digamos que cómo es la PC2 de tal curso, o si es que adelanto tal curso para el siguiente ciclo o no. Pero para eso no están los senseis, o sea, este espacio. Creo que los dos, también sensei y también padrinos. Padrinos son los alumnos de acá, tal. O sea, como que Ya, los que todavía están ahí los como que, alumnos, pero ajá. creo que sí tienes razón. Pero sí creo que tuve. Pero en todo caso, yo no me acuerdo quiénes fueron. Creo que sí, sí, creo que sí, me has hecho acordar, creo que sí. Bueno, el Pero mío creo que nunca eso me habló. salió del federado, no me acuerdo bien. Eso lo organizaba el federado, claro. Ajá, claro, creo que había en el federado, pero no me acuerdo ni supe quiénes fueron mis padrinos. De repente un día que yo ni estaba y dijeron eso, yo ni me enteré. Ya. El otro es, ¿qué tipo de fiesta recuerda en su primer semestre? Todas.
Ya bueno, ya hablamos del bautizo, que estuvo muy chévere, y de ahí la de fin de parciales, la de fin de finales, y luego en finales, no, luego hubo otra. A mí siempre me han gustado los voluntariados, y hubo una que se llamó como que Navidad en Jesús, y se organizó una fiesta, fue parte de la comisión, para organizar la fiesta en el 4 y que Ujú. sean fondos. Y también fue para el friaje de Puno, creo que estoy confundiendo, esa no fue para el friaje de Puno. Entonces siempre se han hecho eventos con permiso de bienestar estudiantil que queda ahí por el Sí, comedor, lo he visto por allá. OVE, algo como eso, OVE. Y ellos como autorizaban y ya, pero o sea, todas las fiestas. Y también lo bacán es que los jueves son jueves culturales, entonces ahí tú eliges la actividad que además es un crédito para que tú puedas participar en lo que quieras, ¿no? Yo hacía danza, otra gente hacía Ya. capoeira, pues gente hacía declamación, oratoria, Oratoria, teatro, oratoria. había de todo. Ujú. Y era un crédito, eso era muy chévere, porque la universidad, absolutamente toda la universidad pagaba todos los jueves de 2 a 4 Sí, porque todos estaban en sus espacios recreativos, ¿no? Y eso es muy importante, esos espacios te dan balance en la vida académica también, ¿no? Y ya cuando avances más adelante vas a ver de algunos voluntariados que, estoy en un voluntariado. Me ¿cómo metí se en llama? voluntariado. Es un biohuerto en un Ah, colegio en qué Musa. bonito, qué bonito, qué bonito eso. Yo me metí uno que tenía que ver con gestión de proyectos y en ese entonces se llamaba el PMI. Yo sé que ya no se llama así, no me acuerdo qué Mm, nombre ha no hay, migrado. ya no hay, creo, porque yo he preguntado y no hay ni uno que lo esté elaborando el federado o que esté relacionado a gestión o Hay uno de gestión trabajo. y liderazgo que lo lidera el profesor Leoncio Gerí. Si puedes, ubícalo, dile que yo Ah, soy tu sensei. Él es bien chévere y con él trabajamos la revista y la feria de productos y servicios La Molina, que siempre se hace en junio y creo que siguen haciéndolo. sí, sí, escuché Habla con gestión y el profesor liderazgo. Leoncio Fernández Gerí. Él es muy chévere y él promueve estos espacios. Yo he sido parte de las pioneras en estas experiencias y yo sé que lo sigue haciendo, ¿no? Es muy, muy chévere. Cuando me metí Aprende. a extensiones, pregunté si había algo relacionado y me dijeron que no. Y me metí a un biohuerto, ¿no? Ujú. Pero pregunta, habla con él, pregunta en Secretaría Académica, mira su horario el profesor, él tiene un espacio donde atiende y preséntate y dile que yo te he comentado, sé que es a mi nombre, dile yo te he comentado de espacios donde él lidera para hacer revistas, jueves de conferencias o los jueves económicos. Mm, Es muy chévere. Si quieres hacer un poco de gestión, las ferias de productos y servicios La Molina, es muy, muy, muy bacán eso. Y sí lo sigue haciendo, ¿ah? Porque yo lo tengo en redes al profe y yo veo cómo postea y todo. creo que sí he visto ferias. Ujú. Una pregunta más. ¿Cómo influye el enamoramiento en la vida universitaria y qué aprendiste sobre manejar una relación y los estudios al mismo tiempo? Ujú. Yo al principio entré con el pensamiento de que nunca iba a estar de enamorada con mis amigos de la universidad ni con nadie de la universidad y sí lo cumplí hasta el final. No obstante, en el voluntariado que te cuento, conocí a una persona que era de nuestra facultad, pero de otra carrera, de economía. Entonces yo dije, esta persona no es de mi mancha. Sí, voy a hacer con él. Y claro, pues tú no le puedes decir a tus sentimientos, oye, deja de sentir, no te enamores, no funciona así, ¿no? Si tú sientes, sientes, si te gusta alguien, te gusta, pues no puedes negarlo. Entonces sí, en cuarto ciclo creo que empezó mi relación con esta persona y, y, y lo bacán fue, ¿por qué ambos lo pudimos llevar? Porque cuando yo estaba en cuarto ciclo, esta persona ya estaba terminando la carrera. Entonces ahí como que se hizo viable todo, ¿no? Porque él visitaba o él estaba haciendo su último año, creo, algo como eso. Y de ahí nomás terminó, entonces cumplí mi requisito de no acaparar o estar dentro de la universidad con mi enamorado que quite. Sin embargo,
pues entre todos los molineros nos conocemos de alguna u otra forma. Y sí, y así lo llevé, ¿no? Ujú. Bueno, he visto personas de que, como que, cuando a mí no me gusta, al menos Ajá. tengo el pensamiento de no tener enamorado, al menos en este ciclo ni en el siguiente, estar como que al menos 2 años sin nada, porque he visto a enamorados que están, Ujú. se saltan las clases, no entran, se van Claro. para otro sitio, o estás en la cola del comedor y se besan enfrente de ti, y se me hace como que muy mal educado de que lo hagan así. Sí, eso pasa. O sea, yo también en mi mancha había un compañero, no es mi compañero, es mi amigo, un amigo que también estuvo con alguien donde, pucha, tú caminabas y de pronto le veías en pleno chape, así todo intenso, o le decías, oye, venga a clases, ¿no? Sí, sí pasa, pero es como tú lo lleves, ¿no? Porque todo es como tú lo lleves. Si tú tienes claro que esas cosas no te gustan, el día que te toque no lo vas a hacer tan escandaloso, ¿no? Sino va a haber momentos en el que sí. Algo que yo sí tenía claro era que con mi mancha no, por suerte nunca me gustó nadie de mi mancha. Y, y hasta ahora son como mis hermanos, o sea, mis amigos de la agraria son mi familia. Y, y es bacán porque nos vimos crecer, nos acompañamos en todos nuestros procesos, etapas. Y con esa persona que te conté, que te acabo de contar, que sí me pasó, o sea, por suerte egresó y yo seguí en la universidad, ¿no? Y eso hizo como que no sea tan complejo, pues como que nos vean como tú cuentas. Eso no, nunca Ujú. pasó porque yo tampoco era exhibicionista y por suerte el otro lado tampoco, ¿no? Porque sí, 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 sí entiendo lo que me dices. Y también la clásica que cuando salen de la misma mancha, pucha, si terminas, el grupo se divide, porque Sí. son los amigos de él, los amigos de ella, y es como que quién, y sí, o sea, no sé, pues como contó la historia o el rating que tuvo, ¿no? La gente decide con quién se va y eso ya genera malos momentos, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Yo también por eso dije, "No, nunca voy a generar eso", y lo cumplí. Pero sí tengo amigos que han estado con gente de gestión, pero de otros ciclos, ¿no? Y ahora, o sea, a esas alturas de nuestras vidas, es como que terminaron, obviamente, ¿no? Y cada quien lleva su vida, se casó, se vuelven a contactar ya en otros roles, ¿no? Ujú. Como cada quien con su vida y ya casados, con hijos. Es bien chévere. Es bien chévere, hace poco me junté con ellos y es muy bonito. Sí, sí, sí. Ya, pero ¿qué opinas de quedarse mucho tiempo en la universidad fuera de tus de clases? ¿Y qué ventajas y desventajas tiene? A mí no me gustaba. Si tenía un súper hueco, ya me quedaba. Pero a mí no me gustaba porque yo vivía tan lejos, que para mí como terminó mi Ah, clase prefiero irme, ¿no? Como te digo, para mí era una hora y media de camino, que yo a la primera que podía me iba, ¿no? Y eso, y porque creo que me gustaba también comer en casa, cosas así. Pero casi nunca se da, ¿no? De ahí me tocó ir al comedor, me iba a todos los comedores de la universidad, comía salchipapas también, porque a veces es así, ¿no? Es algo grasa, y entre varios hacíamos chancha para las salchipapas para no volver a casa, ¿no? mm, Este, pero sí, o sea, si me quedaba era porque tenía que hacer un trabajo, porque estaba metida en una actividad del voluntariado, pero o porque ya venía la fiesta después de todo, ¿no? Hasta las últimas, y me quedaba y cerraba el local, eso sí, pero nunca, o sea, nunca me he quedado por las puras. No, no me gusta, ¿para qué decía? Ya me voy, chao, amigo. Ahora me arrepiento un poco de eso, porque digo, pucha, ¿por qué no me quedé? Aunque sea tontear, pues, pero estaba con gente, ¿no? Yo prefería estar en casa. yo también Soy vivo muy lejos. cariño. ¿Mm? Yo también vivo lejos, pero por suerte tengo un familiar y estoy viviendo con él por ahora. Y ya Mm, los fines me voy a mi casa. menos mal. A mí también me pasaba que tenía amigos que vivían por el área, en La Molina, y en los exámenes me quedaba en su casa, o sea, vivía una semana en su casa. Y como este amigo vivía solo con su hermana, íbamos un manchón en su casa. Ah, Entonces era chévere porque
estudiábamos y dormíamos un poquito más para llegar a dar el examen. No estaba con la presión de me tengo que despertar temprano y qué voy a hacer, ¿no? Eso. La otra pregunta es, ¿qué significa estar observado académicamente en un año? Mira, nunca he estado observada, pero creo que es como jalar y que o sea, ¿cómo se dice? Viques el curso y después de eso vuelves a jalarlo. Ahí eso es observado y eso significa que tú ya solamente puedes llevar ese curso al siguiente ciclo. O sea, imagínate que jalas un consejo antes de que te cuente lo que te estaba hablando. Ujú. Te van a dar tu malla curricular. Sí. Esa malla yo la conservé de primer ciclo hasta quinto ciclo, la pegué detrás de la puerta de mi cuarto, ponle una mica, y conforme avanzaba mis cursos, yo iba pintando con colorcitos. Entonces, conforme yo iba avanzando académicamente, iba pintando. Pero siempre me daba cuenta, si jalaba mate, me fregaba, porque mate me abría por el segundo ciclo 4 cursos. Entonces yo ya sabía que a mate le tenía que dar duro. Hay cursos aislados, no me acuerdo, química no te abre nada, pero No. tienes que pasarlo Ujú. porque es parte de, ¿no? Entonces, cosas así. Siempre fíjate que te abre en tu malla curricular, ¿ya? Entonces, había gente pues que jalaba un curso y volvía a jalar el mismo curso y ahí te decían, solo puedes llevar el siguiente ciclo ese curso, no puedes La llevar trica, nada, es la trick. la trica. Ajá, entonces, para mí es eso, ¿no? Y también había gente que te asesoraba, gente digo no, los mismos profes, o sea, había charlas que te daban y te Ujú. decían, si tú estás mal, de repente estás pasando por un mal momento personal o algo, retírate de cursos al inicio, o sea, si sientes que no puedes llevar más porque la vida no te da emocionalmente, retírate y no te satures, ¿no? Porque siempre pasan cosas personales, ¿no? Yo sabía gente que se matriculaba y luego decían, no, mejor me retiro, creo que solo, honestamente, creo que solo puedo con 4 cursos este ciclo. Y ya, pues está bien, es tu avance, es lo que puedes, ¿no? Y eso. Ya. ¿Y qué significa estar suspendido? ¿En qué caso sucede? Creo que cuando jalas, o sea, cuando jalaste, no sé si la trica te suspenden, algo como eso. De verdad que muy poco, casi, no he tenido casos cercanos a mí como para contarte y por eso de repente no me lo sé. Pero creo que suspendido es por notas, o sea, te suspenden porque jalaste el promedio, ¿no? Mm. Y no sé, eso es como un castigo a tu bajo rendimiento académico. No sé por qué otras cosas más te puedan suspender. No sé si por conducta, comportamiento, algo. Ya. Y el otro es, ¿qué es el promedio ponderado? ¿Y en El qué se promedio diferencia? ponderado es que, por ejemplo, tú tienes matemática que tiene 4 créditos, Ujú. bioquímica con 3 créditos, lenguaje con 3 créditos, ¿no? Entonces, esa nota que tú obtengas final se va a multiplicar con tus créditos y tú vas a sacar, imagínate, multiplicas por tus créditos y al final vas a dividir por la cantidad de créditos que tienes. Como que haces una suma, multiplicación y al final divides en la suma de tus créditos y esa es tu nota ponderada. Mm. Consejo de conejo, tú estás cursando el primer ciclo, Sí. ¿verdad? Ese es el momento donde deberías obtener, en la medida de lo posible, el más alto puntaje. No significa que más adelante no puedas, sí puedes, Ujú. pero si tú en este ciclo obtienes el más alto puntaje, va a ser más fácil para ti seguir creciendo exponencialmente. Que si tú tienes una calificación regular promedio, ¿no? Y de aquí quieres subir, es más difícil porque todos esos créditos que has sumado aquí se van jalando, se van jalando, se van jalando. Entonces sí te recomiendo tener buenas notas desde el principio. Y arriba, más adelante los cursos se te van a hacer más fáciles porque ya cogiste una rutina de estudio, disciplina, porque ya los cursos se empiezan a relacionar lo que un profesor te dictó aquí, de pronto ese profesor te lo está repitiendo, ¿no? Mm. Te hace más fácil y vas a sacar buenas notas, sí. Pero sí es bueno que en este momento también las obtengas para que tengas el mayor ponderado posible. Eso ¿Y qué es el promedio semestral? ¿Y cómo se calcula? es lo que te he dicho. O sea, el ponderado lo vas a rascar en todos los ciclos, Ay, pero tú vas a tener una nota. O sea, ahorita lo que tú acumulas es tu promedio semestral y tu promedio ponderado. ay, todas En las el notas. segundo ciclo, vas a tener un promedio semestral, o sea, solo de tu segundo ciclo.
pero que luego vas a arrastrarlo del primer ciclo y ese se convierte en tu ponderado. En tercer ciclo vas a tener un promedio semestral únicamente de lo que has obtenido en tu tercer ciclo, pero el ponderado es la suma del primero, segundo y tercer ciclo con todos tus créditos. Ahí es donde rasca, rasca y donde puedes estar baja. Te puedes rascar hacia abajo, hacia la baja, si es que no tienes buenas notas ahorita. Ujú. Eso es. ¿Y qué influye tu promedio en la prioridad para la matrícula del siguiente semestre? Un montón, porque si tú tienes un alto promedio, te vas a matricular en una prioridad, por decir, el lunes a las 8 de la mañana. Que si tú jalaste algo no sé, o tienes una calificación mediana, promedio baja, te vas a matricular el miércoles y de pronto para el miércoles ya se cerraron los cupos del profesor que tú querías, del horario, porque a veces pasa que tú armas tu horario y dices, quiero mi profesor de no sé cuánto, que dicte de 8 a 10 y no quiero tener más huecos, ahí nomás de 10 a 12 empalmo otra clase, luego almuerzo, ¿me entiendes? Que Sí, tú llegues el miércoles de matrícula es como que no, ya no coges buenos cursos y dices como que tu clase de 8 a 10, imagínate que por suerte la coges, pero de ahí no vas a tener un curso hasta las 4 de la tarde. A ver, ese huecazo que tienes es horrible. Entonces, sí influye mucho armar tu horario dentro del primer día al menos, ¿no? Primer, segundo día, porque si no se te cierran y si bien pueden abrir vacantes, es un trámite, porque yo veía a algunos amigos que tenían que ir con sus hojas, recopilar firmas para que a sí. ese curso le den más vacantes, ¿no? Es un trámite, pero sí, busca matricularte de tus primeros días. Ya. Ujú. ¿Qué pasa si desapruebas el primer semestre y también el segundo? ¿Conoces las sanciones por bajo rendimiento? Sé que es como la suspensión, pues creo que viene, o te dejan llevar solamente un curso. De verdad que no sé mucho las sanciones porque no tengo ejemplos cercanos. No es mi caso y no tengo ejemplos cercanos. Pero igual supongo que te observan pues la matrícula y pues, me imagino que te mandan al psicólogo a ver si tienes algún tema, por qué no rindes académicamente. Supongo que viene ahí un tema de investigación. Incluso te podría costar, pienso yo, el retiro de la universidad porque no rindes. Ujú. ¿Y por qué es importante cuidar el rendimiento desde el inicio para evitar quedar al final en el proceso de matrícula y perder los mejores horarios? Bueno, Es eso como es lo que... redundante todo, pero sí, o sea, ya te dije por qué, Sí. porque es horrible luego hacer el trámite. Es mejor coger, y otro consejo que te doy, y eso es lo que yo he hecho toda mi carrera, siempre vas a escuchar hablar y vas a decir, tal profesor exige más, tal profesor es como que más light, ¿no? Más fresh. Métete con el que te exige más. Si algo yo me he basado toda mi vida es por meterme con el que más me exprime. Te va a dar estrés, te va a dar todo, pero a la larga te va a formar bien. Métete con el más, así que tú digas, este me va a hacer sudar y me va a sacar, me va a exprimir el cerebro, ahí es. De ahí lo vas a entender. O haz un balance, pues de los cursos que importen, sí, métete con él, los otros ya más o menos, ¿no? Pero procura sí hacerlo. A ver, unas preguntas extra. Ujú. A ver, ya, además de los estudios, ¿cuál sientes que fue el cambio más grande en tu personalidad entre el colegio y al final del primer semestre? Mm, Yo para eso estudié el colegio, un colegio de solo mujeres en mi época. En provincia, yo crecí en Trujillo. Venir a Lima ya era un gran desafío porque yo no conocía en ese entonces mucho la ciudad y me perdía también. Luego me tocaba ir en micro y más o menos ubicarme, ¿no? Pero creo que un gran desafío fue ese, ser más independiente. Lo que tú vives es tan cierto. Al colegio me recogía, me llevaba la movilidad, me recogía mi papá. En provincia todo es más cerca. Tenía la oportunidad de almorzar con mi familia. En Lima todo cambió porque hay distancias. Ya no puedo volver a mi casa a almorzar, como te contaba, me gustaba hacer porque venía acostumbrada a eso. Eh, me costó mucho las distancias, me costó
conocer, ubicarme, ¿no? Lo hice rápido, pero es como que un proceso todavía. Estar mucho rato en una combi o tener que tomar dos, bajarme, pelear por tener sitio, porque yo me bajaba en Javier Prado y para que me lleven a la Cuerva, a veces me peleaba con mucha gente por el espacio para subir, ¿no? Con mi mochilaza que pesaba un montón además. Eh, o sea, y convivir con unas personas de todas partes del Perú, eso es muy rico, muy bonito, ¿no? Como te digo, venía de un colegio más restringido. Entonces aquí, lo que hablábamos hace un rato, tus amigos por enamorarse dejan de entrar a clase. O sea, aquí en la universidad nadie te va a decir, uno estudia, dos entra a clases. Eres tú mismo en tu autodisciplina, autogestión, automotivación para cumplir con todo lo que tienes, porque a mí mis papás, o sea, hasta el colegio me acompañaron y bueno, bien tú, en la universidad nunca me dijeron más estudia o mira o te haces tarde. Ya no, era mi responsabilidad y mis deseos de superarme, ¿no? Entonces, y bueno, y siempre he querido la agraria, la carrera, ¿no? No, la carrera no, yo quería industrias alimentarias al principio, pero me quedé en gestión porque me gustó recursos humanos. Ah, Entonces, pero eres tú mismo, ¿no? Y creo que esos son de los principales cambios, que en el colegio tienes una profesora que es tuyo, que te llevan al colegio, ¿no? Que alguien te dice, o sea, no te mueves del salón porque el profesor va a tu salón. Acá no, acá si tú quieres te pierdes las clases, si no, no, tú misma gestionas todo. Esa es la gran diferencia. Otro nivel de responsabilidad. ¿había algún lugar secreto o poco conocido en la universidad donde le gustaba ir a estudiar o estar en tranquilidad, en paz? Sí, me gustaban mucho los jardines. Antes por Barracas había uno que ya no está. Luego me gustaba mucho estudiar en la oficina del PMI, que era este voluntariado que te digo. Ya. Ahí había sillas y una mesa. Entonces había mucha paz para estudiar, ¿no? En tus intermedios, si tenía un espacio, me iba ahí, solicitaba la llave y me iba ahí a estudiar y había silencio, era bien lejos, caminábamos un montón. Era pasando la parte deportiva, te Las metías por canchas. no sé dónde y ahí llegábamos. Entonces, al ser lejos, pues ni un alma pasaba por ahí y yo a veces me iba a leer, sobre todo a leer, ¿no? Porque yo me distraigo muy rápido. Entonces, leer necesitaba como silencio, paz para concentrarme. Y ese espacio era muy bueno para mí. Eso, esos eran mis lugares. A ver, ¿recuerdas tu primera amanecida estudiando? ¿Valió la pena o terminó más cansado de lo que aprendiste? No valió la pena para nada, no lo recomiendo. Creo que llegué a dormirme el examen, porque no dormí bien. No dormí bien, tenía todo el ímpetu de estudiar, de sacar adelante mi examen, pero a la hora de dar o de rendir el examen me dormía horrible. Decía, Dios mío, no puedo pensar, decía, porque tenía mucho sueño, ¿no? Sin embargo, me seguía amaneciendo, sí, pero ¿a qué costo, no? Poco a poco de ahí empiezas a meterla a tu vida, voy a tomar café y de pronto en la casa de mi amiga no había café Kirma, sino café pasado, que es más fuerte, y empezaba a temblar. O sea, eran mis primeras experiencias con la cafeína y yo empezaba así, pero con tal de no dormirme, yo estaba dándole. Creo que de las cosas que yo aprendí es a no amanecerme tanto, que yo soy más nocturna, pero al día siguiente me muero de sueño, o sea, me cuesta despertarme, siempre me ha costado. Yo me acuerdo que estudiaba con mis mejores amigos y en la noche le daba bien, duro y parejo, hasta que decía, ya, me voy a dormir, ya no jalo. Pero al día siguiente tocaba, pues, levantarse temprano. Y yo le decía a mis amigos, oye, me despiertas, ya, me decían, ¿a qué hora? Por decir a las 6 ya, para como alistarnos e irnos a la universidad, ¿no? Y me despertaban. Y yo en mi inconsciencia, o sea, de estar dormida y déjame dormir, ellos me cuentan que yo les insultaba, les decía como que déjame dormir, miércoles, ¿qué tiene? Vamos a dar examen en un rato, ¿no? Y eso me pasa hasta ahora. Hasta ahora a mí me cuesta las mañanas muchísimo. Si tengo algo que hacer, soy sumamente responsable. Eso sí, puedo amanecerme, presentar y presentar. Pero una vez que eso lo hice, toda la energía ya ¡brum! Me viene el bajón y me drena. Entonces como que ahí. Pero así me pasa.
¿Alguna vez se equivocó de salón o entró en una clase que no era la suya? Sí. Me he quedado viendo en la puerta, nunca tan como pancha de llegar y decir acá es mi sitio, ¿no? Porque como te digo, siempre he tenido gente que ya conocía, ¿no? Entonces como que ellos me decían, íbamos en mancha. Pero una vez sí me ha pasado de que he llegado corriendo, me he bajado en la puerta 2, creo. Me he ido corriendo hasta mi clase era en verdes. Ya. Y en eso que voy corriendo, o sea, para correr en diagonal, me pasé un jardín, me lo crucé el jardín corriendo, porque el profesor, ya que te cerraba la puerta en la cara si no llegabas a la hora, si no le importaba y te decía, ñañito, ñañito, lo siento, chao, 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 así te decía, ñañito, ñañito. Yo me metí un pique, pues, ¿no? Para llegar puntual y digna a mi clase y una paloma me cagó el hombro. Ay, Yo dije, maldita sea, ¿no? Tengo que llegar volando a mi clase y me pasa esto. Llego al baño de azules y la señora, una alberjita, me pone la escoba y me dice, no puedes entrar, estoy limpiando. Y yo, señora, por favor, me van a cerrar, ¿no? No, 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 vete, vete a verdes, vete a verdes. Me voy corriendo a verdes, a los baños de verdes, y creo que ahí ya recién pude limpiarme y todo, y de ahí correr. No me acuerdo si me dejó entrar o me choteó. Creo que yo entré y fui la última que entré, y a los siguientes que entraron ya no los dejé. Algo así, pero de esas cosas me han pasado. ay, no. Yo sí me equivoqué Corrido. de salón. Sí. Sí. Wow. El primer día, justo. El primer día de clases. Y tú escuchando toda la introducción. Pero sí Sí. he visto a otra gente que se ha equivocado de salón y luego han dicho, esta no es la clase tal, no. Pero los profesores súper empáticos se les decían, no, hijo, mira bien tu horario, seguramente está no sé cuántos. O sea, sí eran empáticos con él. Con ese mismo profesor me pasó que ya en marketing, en otro curso que volví a meterme con él, teníamos que llevar de manera física algunos productos innovadores, ¿no? Tipo que no sé si te acuerdas que, bueno, antes el desodorante era como en barra, luego salió la innovación de que habían unos huequitos para que le barra saques y salga. O sea, llevar productos innovadores. Y la gente como yo se afanó llevando sus productos innovadores para presentarlos en la clase de marketing y explicar las 4 Ps y no sé cuánto, que ya cuando llegues marketing lo vas a entender más. Lo del caso es que yo primero me fui a imprimir mi trabajo y ahí me olvido mi bolsa con mis productos. Y mi clase era también en verdes, creo, en amarillos. Y había dejado en el federado mi bolsa con mis productos. Entonces, me tocó, que voy al baño y el profesor era medio verde hasta para dejarte ir al baño, ¿no? Porque igual tuve que hacerlo. Dije, voy al baño y me fui corriendo, corriendo de las cosas que tú dices, le llegué así, porque había que exponer, ¿no? Llegué como que, Ay, ay, mis cosas. Por suerte no las perdí, porque dije, ya las perdí, ya jalé, ya me fregué, y no, no las perdí. Y salí a exponer y todo bien. ¿sí llegó a correr algún día para llegar al burrito? No, no tomaba el burro. No, no era, el burro no hacía mis rutas. El burro no hacía mis rutas, pero me tocaba tomar ahí había uno que te llevaba hasta Cieneguilla. Tomaba ese que iba por la Javier Prado. Directo. Ajá, sí, hasta Salaberry, de ahí tomaba otra combi. Siempre he tomado 2 combis, 2 micros. Vale. Esa es otra pregunta. ¿Lograste mantener algún hobby o algún deporte durante ese primer ciclo o los demás ciclos? ¿O absorbió todo su tiempo las clases? No, sí, me metí a danza. Me metí a danza de norteña. Me gustaba bailar marinera, festejo, pero no deporte. O sea, acompañaba a veces al grupo de capoeira, pero porque estaban mis amigos haciendo, pero más no porque yo lo hacía. Ujú. Mm, bueno, ay, yo sí me puse, bueno, en un deporte no, en oratoria. Ah, eso es súper bueno. Sí, porque a mí me cuesta un poco hablar más seguido, o sea, fluir Ujú, en las conversaciones. Y pensé que ujú. oratoria me podría mejorar, aunque les voy un poco, me tenso a veces para Sí, claro. responder y creo que sí voy mejorando un poco. Pero igual es bueno decirle, profesor, me pasa que me da nervios, me pongo tensa. Es que pasa que yo eso lo he vivido porque de ahí cuando termino la carrera, me toca ir a entrevistas de trabajo,
O sea, he tenido entrevistas en que es panel grupal, en que son individuales, ¿no? Entonces, obvio, tú estás nervioso porque tú quieres ser la elegida, pero te toca competir con gente que es sumamente más desenvuelta que tú, ¿no? Entonces, a la larga te fuerza un poco a sobresalir, ¿no? Pero creo que el gran primer paso es aceptar que así te pasa. Ahí ya tienes bastante terreno ganado porque empiezas a tomar acción. Y mira, tú ya estás en oratoria. Entonces, como que acepta y cuéntale a tu profe, ¿qué puedo hacer? Porque siento nervios. O sea, estoy aquí en clase y me da nervios de no saber cómo lo voy a hacer. Porque si tú te pones a pensar, estás yendo ahí a que te enseñen esas técnicas. Porque te da nervios. Entonces, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Cómo puedes como llevarlo, no? A mí también. Yo antes tenía como un tic que me daba como náuseas. Cuando me ponía nerviosa me daba náuseas. O cuando rechazaba una situación me daba náuseas. Y a veces estaba con ya adulta y decía, ay, cómo me pasa a mí la factura, mi manejo de emociones, ¿no? Pero poco a poco lo fui trabajando y cada vez es mejor. Ya, o sea, ahora ya ha pasado muchos años de eso, ¿no? Ya es otro dominio también. Espero mejorar en ese aspecto. Y otra pregunta, ¿qué fue lo más difícil de empezar a trabajar? Los O, horarios. Los horarios que te da la agraria lamentablemente no son tan flexibles. Entonces la agraria te exige, como toda universidad antes de egresar, te pide prácticas preprofesionales, ¿no? Y yo tenía cursos en la mañana. Yo decía, ¿cómo es posible que tenga cursos en la mañana cuando es el horario que tengo para trabajar? Y eso fue mi eterna queja, ¿no? Yo hablé, en ese entonces el profesor Leoncio, del que te he hablado, era nuestro director de escuela. Yo le decía, profesor, ¿cómo es posible que no nos den flexibilidad para practicar, trabajar, si es que además tengo que llevar cursos? Entonces, ¿qué hago? Le digo. Y él me decía, no, tranquila, presenta una carta que el profesor te va a entender y ya llega solo a dar examen, pero igual tenía que llegar a leer separatas y tanta cosa, ¿no? A diferencia de otras universidades que los alumnos de últimos ciclos estudian de noche porque trabajan de día, ujú, ¿no? Entonces, cuando yo pregunté, ¿y por qué nosotros no? ¿No? Si además tenemos que competir con esos otros alumnos de la Católica, la Pacífico, la de Lima y la UPC y ¿no? Y otras nacionales. Y el profesor me dijo, no pueden tener clases en la noche porque hay que pagar luz, me dijo. Que tengan clases. Esto somos una nacional, una universidad pública, y es lo ujú. que por supuesto reparto, o sea, muy poquito para cada servicio. Y por eso, a ver, imagínate, que porque no pueden pagar luz, me dije, en ese entonces, te hablo hace muchos años atrás, no podíamos tener clase en la noche, porque yo me quejaba, yo era bien, en ese aspecto de causas justas, yo sí era quejosa, porque decía, ¿cómo es posible? Y al profesor le tenía mucha confianza que le hablaba, ¿no? Y ya, bueno, esas cosas pasaban. Sí he escuchado que hay clases acá hasta las 7 o 8 o 9 de la No, noche. de ahí ya las maestrías, los cursos de titulación, algunos hacían de noche, pero claro, porque eso es porque tú pagas un montón de plata para llevar esos cursos, entonces sí los hacen, sí te prenden la luz de ahí, ¿no? Pero nosotros que somos pregrado con presupuesto estatal, o sea, imagínate, nosotros no nos prendían la luz. Y bueno, cosas así, ¿no? Que me han pasado, pero que sí la universidad apoyó dándonos unas cartas, o sea, mandábamos una carta y decíamos, estoy practicando en la empresa tal, necesito que por favor como que me dispense de la asistencia, ¿no? Para no asistir a clases, pero que sí llegaba a tomar examen. Y ya, y los profesores decían como que sí, te contestaban de acuerdo, ¿no? Como que estás justificada, tranquila, ven. Y así pude llevar mis últimos ciclos. Y cuando empecé a practicar, me esforcé tanto para que mi jefe sienta pues que soy empeñosa, responsable, ¿no? Que al siguiente ciclo le negocié para llevar finanzas para irme del trabajo en la mañana y volver. O sea, como que me iba a mi trabajo, Ujú. me iba a la agraria y volvía a mi trabajo. Pero eso fue como que hacer que mi jefe me vea como un potencial para contratación, para que me acepte eso, porque a ver quién te va a decir: "Ya vete en horario laboral", pues, ¿no? Mm. Me costó. Y así fue, y así llevé la universidad. Me encantó mi vida universitaria. De hecho, veo que escucho ahí que estás ahí y me da ganas de estar ahí. Qué bacán. Disfruta, disfrútalo.
Es muy chévere. Una última pregunta, ¿usted cree que se deba adelantar cursos en veranito, inviernito o Yo darle adelantaba, tiempo? yo siempre adelantaba, o sea, porque a veces jugaba, a veces un ciclo, dependiendo de los cursos, llevaba más cursos. En otro decía, y este ciclo voy a llevar menos, ¿por qué no? Pero casi siempre, es que ¿sabes cuál fue la diferencia en mi caso? Que tuvimos una huelga de mucho tiempo. Ah, Y eso nos atrasó a toda la universidad, no solo a mí. Entonces ahí se abre curso de verano y yo digo, no, ni hablar, yo necesito avanzar y nivelarme todo lo que he perdido en este tiempo, ¿no? Y así me he metido a verano, porque fue por la huelga. Huelga que mm, duró 2 meses, creo, 2 meses y tanto. Bastante, también, bastante, bastante. el año pasado también hubo huelga, me dijeron de un mes, creo. Sí, 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 por un tema del presupuesto, algo con los alumnos que tomaron la universidad. O Ujú. sea, yo sigo a varios profesores de la agraria, creo que son mis colegas, ¿no? A mí, a Yachi, al profesor León. Entonces ahí yo me iba empapando de a la misma agraria, y ahí me iba empapando de las noticias, ¿no? Por eso creo que fue por eso. Bueno, esa era la última pregunta. Ujú. Oye, un gusto conocerte, Gracias. Mirela. Se vienen más espacios como esos, así que cuando quieras escríbeme, cuando quieras un consejo de la universidad, al margen de las preguntas, una pregunta suelta, cuenta Ujú. conmigo. ¿Ya? Ya, Te acompaño en gracias. tu proceso. Y así como tú, ya hay gente con la que empecé y ya son egresados, ya son mis colegas de años, ¿ah? Así que el tiempo se pasa rápido, disfruta mucho el momento. Sí, gracias. Cuídate, chao, chao. Chao.